Un cordial saludo, maestra y compañeros de clase. Nosotros somos el grupo número 3, con los temas a tratar, entrevista de la evaluación y evaluación de la personalidad. Nuestro grupo está conformado por Noelia Fernández, Arisleidy Veras, Yuleisi González, Axel Vargas, Keiser Manuel de la Rosa y su servidora Génesis Valerio, esperando que la información obtenida de estos temas sean de buen agrado y mayor conocimiento. Muchas gracias. Yo les estaré hablando acerca de la entrevista de evaluación. La evaluación psicológica clínica se define como el proceso en el cual se recoge de manera sistemática información acerca de una persona en relación con su medio ambiente, de forma que puedan tomarse decisiones basadas en esta información, que van en el mejor interés del individuo. Primero, el psicólogo formula una pregunta o conjunto inicial de preguntas. Estas preguntas, por lo general, se desarrollan como una respuesta a una petición de ayuda hecha por un individuo o por otros que hablen por él. Segundo, el psicólogo genera un conjunto de objetivos para reunir la información. Esto es lo que espera lograr durante el proceso de evaluación. Los objetivos de evaluación se ven influenciados por la teoría psicológica particular que guía al psicólogo. El tercer paso en este proceso de evaluación implica la identificación de estándares que servirán para interpretar la información reunida. El cuarto, el psicólogo debe obtener los datos relevantes. La información puede obtenerse cuando cualquiera de las docenas de métodos diferentes, incluyendo entrevistas, pruebas psicológicas y observaciones directas de la conducta. La teoría y la investigación psicológica son dos factores principales que moldean el proceso de evaluación clínica y que lo hacen más sistemático que la manera en que la gente se forma impresiones de los demás en la vida cotidiana. Los psicólogos clínicos necesitan utilizar procedimientos y medidas de evaluación que hayan demostrado la investigación empírica, proporcionar la información de evaluación precisa y verdadera, es decir, los métodos de evaluación deben generar información confiable, válida y útil para tomar decisiones clínicas. Hasta aquí ha sido mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Noelia Fernández y le estaré hablando sobre la evaluación en la psicología clínica. Bueno, esto es fundamental para el ejercicio del psicólogo, dado que le permite al profesional indagar, plantear objetivos, intervenir y pronosticar y evaluar si los objetivos se alcanzaron. Les voy a mencionar dos características de la evaluación en la psicología clínica, y una de estas es que esta es una disciplina que busca la solución de problemas institucionales, personales y ambientales. También esta le da importancia al repertorio positivo de la conducta. La función con la que se relaciona la evaluación clínica es prevenir, es decir, prevenir es imposibilitar con medidas anticipadas la enfermedad, el trastorno, lo patológico o el padecimiento. Se puede diferenciar dos conceptos, que es prever, que es saber con anticipación lo que va a suceder, y prevenir, que es prepararse con anticipación. Desde el punto de vista del profesional, se puede decir que la evaluación clínica le permite al psicólogo elaborar hipótesis de cómo será el vínculo posterior en caso de que sea una indicación terapéutica, a la vez que le permite determinar si es el profesional más adecuado para ese consultante. Hasta aquí fue mi parte, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Arisleidy Veras. Yo les estaré hablando acerca del concepto de entrevista psicológica y las características de esta. La entrevista psicológica es la técnica de evaluación más utilizada en psicología, en concreto en el ámbito clínico. Su utilización se justifica por su eficacia tanto para indagar contenidos no observables como para servir de guía y orientación sobre qué contenidos deben ser evaluados con otros procedimientos. La entrevista es una conversación o relación interpersonal entre dos o más personas, con unos objetivos determinados, es decir,
con una finalidad en la que alguien solicita ayuda y el otro la ofrece. Debemos de saber que para que se dé una buena entrevista debe de darse lo que es un buen rapport. Entre las características de la entrevista psicológica se encuentran una relación entre dos o más personas. Aquí sería la relación entre el psicólogo y el paciente. Una vía de comunicación simbólica bidireccional, preferentemente oral. Unos objetivos prefijados y conocidos. Una asignación de roles que significa un control de la situación por parte del entrevistador. Y para finalizar, en la entrevista no se buscan solo datos precisos y constatados de los problemas, sino información acerca de cómo percibe el propio sujeto el malestar por el que consume. Esta fue toda mi participación. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Yuleisi González y estaré hablando acerca de los tipos de entrevistas psicológicas. Dentro de estas están según su finalidad y esta incluye la diagnóstica. Esta suele ir posteriormente acompañada de otros instrumentos que permiten contrastar lo recogido en la entrevista. También está la consultiva, que ésta intenta dar respuesta a un tema específico. El objetivo final no va destinado a proseguir con un trabajo clínico posterior. De orientación vocacional, su objetivo es orientar a las personas en relación a qué estudios elegir o cuál es el ámbito profesional idóneo. También está el terapéutico y de consejo. Esto tienen como finalidad o como objetivo un cambio acordado para ambas partes. También están según la temporalidad y aquí se encuentra la inicial. Esta abre el proceso relacional e identifica el objeto y objetivos. También se encuentra la entrevista de información complementaria. Esta es útil para conocer más datos, ya sean familiares, profesionales, externos, entre otros. También se encuentra la entrevista biográfica, que esta es utilizada en psicología infantil y es imprescindible para el diagnóstico. También están según la estructuración y aquí es donde entra la estructurada. Esta cuenta con un guión establecido y generalmente estandarizado. También se encuentra la semiestructurada. Esta es un guión previo que se puede ir alterando durante la entrevista. También está la libre, en ella se permite hablar al entrevistado en función de sus necesidades a través de múltiples preguntas abiertas, de amplio espectro y por último y no menos importante está la entrevista clínica, que este es el proceso de comunicación que se da entre el médico y el paciente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Axel Manuel Vargas Silva. El día de hoy le estaré hablando acerca de la continuidad del mismo tema de mis compañeros, con la única diferencia de que esta estaría centrada más en lo que es las evaluaciones de la personalidad. Para iniciar debemos hacernos una serie de preguntas con respecto a lo que es esto mismo de la personalidad. Por ejemplo, ¿por qué todas las personas nos comportamos de manera determinada? ¿Será que esa manera de comportarnos que nos hace único es el producto de lo que es la herencia, del ambiente o de la interacción de ambas variables? También de que ¿tenemos alguna elección con respecto a lo que es este comportamiento, o dependemos de fuerzas extremas? Y de la misma forma, ¿a qué se deben lo que son estas semejanzas y las diferencias entre lo que son estas personas? Para iniciar, a mí me gustaría decir que lo que es la evaluación de la personalidad en el área clínica se refiere a medir lo que son las características de personalidad de un individuo o de un grupo determinado. Se han diseñado una serie de instrumentos para el psicólogo sea capaz de mencionar lo que son dichas características a estos instrumentos que son llamados pruebas psicológicas. Una definición de lo que es una evaluación psicológica se podría definir como que es un proceso mediante el cual el psicólogo extrae las conclusiones respecto a lo que son los problemas de la persona o del paciente. Eso tiene que ver mucho con lo que es su inteligencia, su rendimiento, su capacidad de concentración y de la misma forma su trabajo, junto con lo que es un análisis acerca de lo que son sus rasgos de personalidad.
Normalmente se realizan por medio de test objetivos y de una entrevista clínica, lo cual termina en lo que es la redacción de un informe. La evaluación psicológica, como dije anteriormente, se realiza mediante lo que son entrevistas, test psicométricos, registros y observaciones, los cuales se podrían definir como que la entrevista y los test psicométricos son lo que recopilan información del paciente de diferentes aspectos de su vida, analizando por un lado los propios de la entrevista y por el otro lado, lo que es la actitud que toma lo que es el paciente a la hora de esta misma entrevista. Podría ser lo que es la forma de hablar, el tono o incluso el orden de lo que es su discurso, de la forma en la que se expresa. Lo que son los registros y las observaciones son los datos que el especialista en la psicología saca a raíz de lo que son las preguntas que se le realizan al paciente en dicha entrevista. Los registros son la herramienta que emplean el especialista para recopilar lo que es la información. Y claro, esto es completamente útil a la hora de poder preparar lo que es la intervención de una psicoterapia. Se realiza también para que el paciente mejore su conocimiento sobre sí mismo, o sea, que tenga un análisis introspectivo, favoreciendo así a la toma de decisiones del mismo aspecto de su vida, ya sea laboral, familiar, social y también de lo que es su misma pareja. Una de las recomendaciones principales para lo que es esta evaluación psicológica es que el paciente acude a una sesión previa a lo que es la evaluación psicológica para que así pueda tener el primer contacto con la persona que le estaría haciendo lo que es el análisis, para que así puedan crear lo que es un lazo y sea más fácil que fluyan lo que es el mismo tema de conversación con respecto a la entrevista. Y claro, el paciente podría tener diferentes alteraciones a lo largo de lo que es esta misma entrevista y alteraciones que principalmente son anímicas, lo que significa que hacen un cambio en su estado de ánimo. Y eso es debido a que durante la entrevista se tocan lo que son temas muy personales a lo que es el paciente y eso es debido a que es una de las razones principales por la cual se crea lo que es una evaluación psicológica para poder llegar a lo que es la conclusión de cualquier inconveniente que esta persona podría estar atravesando por esos momentos. En función de lo que es el tipo de resultado obtenido en el examen, el psicólogo someterá a lo que es el paciente a un tratamiento u otro, eligiendo siempre lo más favorable y efectivo en el mismo. A esto se refiere lo que es la imagen que actualmente está teniendo enfrente, que se podría decir que son cuatro partes, que es la evaluación, el método, investigación y teoría. Esas cuatro partes para lo que es la evaluación psicológica y también el análisis de la personalidad van uno detrás de otro o van enlazados debido a que la evaluación se adquiere de diferentes métodos, lo cual llega a un estado de investigación para poder llegar a lo que son esos métodos y ya al final donde dice teoría es donde se recae lo que es esta misma situación que está pasando mediante una teoría en específica para así poder especificar cuáles son los siguientes procesos dentro de lo que es el mismo. Y claro, la utilización de unas pruebas válidas supone lo que es la garantía del mismo cliente en el proceso de lo que es esta evaluación y diagnóstico. Pues permite, claro, completar lo que es la impresión del buen ojo clínico que el profesional puede tener con herramientas que ha demostrado su fiabilidad en los pacientes anteriores, lo que significa que esto es beneficiable para los dos, ya sea para el paciente debido a que puede observar el buen ojo clínico, como se le dice, con respecto a la toma de decisiones de la persona que está evaluando al paciente en este momento. Hasta aquí ha sido mi parte. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Kaiser y les estaré hablando sobre las pruebas objetivas. ¿Qué son las pruebas objetivas? Las pruebas objetivas son instrumentos de medidas elaboradas rigurosamente. Estas permiten evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimientos, aptitudes e inteligencia. Las mismas fueron diseñadas por psicólogos para no depender de las habilidades de un entrevistador o de las habilidades interpretativas de un observador de la evaluación de la personalidad. Su estructura. Suelen presentar la estructura de un cuestionario y consiste en una serie de preguntas destinadas a medir el grado de un individuo posee un rango de personalidad, una gama de sentimientos o una forma de conducta. Sus principales características es que son constituidas por preguntas, como ya dijimos, cuyas respuestas no dan lugar a dudas
en su contestación y corrección. Por lo tanto, es una prueba objetiva, así que su objetividad es una de sus mayores virtudes. También miden diferentes finalidades, pueden ser para diagnosticar, formativa o sumativa. Las preguntas pueden ser de respuesta breve, respuesta alternativa, sí o no, verdadero o falso, por selección múltiple, de acuerdo a un orden de jerarquización, asociación o emparejamiento. Una de las características también que se debe tener en cuenta es su planificación, pues hay que tomar en cuenta el objetivo de la prueba, ponderar los contenidos de la misma, la coherencia del contenido y el número de preguntas. Esto es todo en cuanto a las pruebas objetivas.